Buenas tardes, bienvenidos, estamos aquí otra vez en su programa Ser Mamá y Disfrutar el Viaje. Hoy tenemos otra vez invitados muy especiales, muy de lujo, y de verdad les doy las gracias pues a ellas y a la doctora Katy que les dio permiso de estar acá con nosotros, la doctora Ceci, la doctora Alma y la doctora Anita. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, doctora, por este espacio, y venimos aquí a platicarle un poquito de nuestra experiencia en mi caso y Ceci, de ser mamás, y de las tres pues de ser hijas y ser parte de una familia y un cuerpo médico también. Y cómo disfrutaron el viaje, cómo lo siguen disfrutando. Ahorita nos platican cómo han disfrutado ese viaje. Y damos las gracias primero para que hacen posible este espacio a la Universidad Pedro de Gante, al contador público Fernando Garza, al director de Radio UPG, licenciado Enrique Sánchez, y ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y TikTok, en Radio UPG, en Instagram y Twitter, Radio UPG Oficial. También pueden descargar nuestra app y sintonizar el Radio UPG en www.radio.upg.mx y sintoniza la mejor estación de radio en el 1390M de amplitud modulada. Recuerda que los teléfonos en cabina 8186033602 y terminación 03. Conoce las opciones educativas que te ofrece la Universidad Pedro de Gante en el www.upg.mx. Pues ya saben, nos pueden dejar todos sus comentarios. Recuerden que el programa se queda grabado y ahí los estamos revisando entre semana. Y empecemos. Este programa es Mamá, Hijas y Doctoras en COVID. Platíquenos, ¿cómo les ha ido? Ustedes son residentes de tercer año. Exactamente. De medicina familiar. De medicina familiar. Entonces ustedes eran R1. Sí, que fue cuando nos conocimos, ¿verdad? En el R1. ¿Cómo? Y nos pasamos la pandemia, el inicio ahí, ¿verdad? Sí, ingresamos en marzo y a partir de ahí inició la pandemia. En abril. Ustedes se trajeron la pandemia. Ahí, o sea, apenas ahorita es cuando están viviendo un poquito menos sin pandemia. Pues más o menos. Podría decirse que nos tocó lo más fuerte entrando a la residencia médica. Recién pollitas. Bueno, sí. ¿Y cómo les fue en ese principio? Llega marzo, ustedes dentro haciendo la residencia, y tú tienes un hijo, Ceci, de... Ahorita tiene 3 años, pero cuando inicié la residencia tenía 1. ¿Y luego cómo te fue? Sí fue pesado, difícil, porque al principio lo tenía en una guardería, luego la guardería pues cerró, sí. Aparte que también se me enfermó, lo tuve internado. Fue difícil encontrar también, o sea, tener la red de apoyo que me ayudara a cuidarlo. En este caso fue mi mamá y mi suegra, pero pues también ellas tienen enfermedades crónicas con presión alta, diabetes, entonces siempre estaba el miedo de que se contagiaran, de que yo los fuera a contagiar a ellos, y pues también mi niño, que me lo iba a cuidar. Sí, fue mucho estrés, y sigue siendo. ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿te lo cuidaban ellos y tú ibas a tu residencia y salías y regresabas a tu casa a recoger a tu niño? Sí, pero salíamos hasta las 8 de la noche, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y pues al principio pues todavía no sabíamos muy bien pues de esta nueva virus, entonces usábamos cubrebocas bueno, yo tenía los de KN95 o los N95 que son duros y con careta y todo, entonces te dolía la cara, y llegabas y te cambiabas de ropa, te metes a bañar y todo para poder agarrar al niño, o sea, sí, era mucho lo que tenías que hacer cuando llegabas a tu casa. ¿Y Alma? Pues en mi caso no soy mamá, pero sí fue muy difícil con mi familia, pues como dice Ceci, llegar y con el miedo de que vayas a enfermar, en este caso a algún integrante, realizar todo lo de limpieza. A lo mejor sí lo realizábamos, pero no como ahora que todo es estar limpiando. Y pues sí, fue una etapa difícil porque también hubo un momento en mi familia que tuvimos que cuidar a una de mis abuelitas, entonces también yo el riesgo que conllevaba, ¿no? Saber que si no nomás me enfermo yo, enfermo a toda mi familia. Pues mi papá sí se llegó a enfermar de COVID el año pasado, igual yo y toda mi familia, pero sí. O sea, a ti te dio COVID y ahí fue donde se afectó tu papá. Bueno, mi papá de cuenta que sí, más que por mí, se enfermó por fuera, ¿verdad? Mi papá era una de las personas que, pues, desgraciadamente a lo mejor no creía al 100 del COVID,
y el pues complot y todo eso, el ¿verdad? complot, desgraciadamente parte de la familia es así. Sí llegó a enfermar y pues desgraciadamente falleció y pues toda la familia estábamos enfermos de COVID. Entonces sí fue una situación muy difícil, que si lo vemos en familia pues fue una crisis que tuvimos que ir pasando poco a poquito y pues con el miedo, ¿no? Porque pues ya nos habíamos enfermado y ver que un integrante de tu familia pues fallece, con el miedo de que vuelvas a presentar la enfermedad si lo tienes y te da el miedo. Pues bien difícil, ¿verdad? Porque incluso dentro, así como dice Alma, ¿verdad? Dentro de la misma familia, pues uno acá hasta con la careta y luego de repente, pues no, hay bautizo. Exactamente. Y Anita, tu experiencia al principio, ¿cómo fue? En mi caso yo entro y yo tenía una bebé de 4 meses. Súper chiquitita. Sí. Entonces pues tuve la fortuna de que la doctora Katia Zúñiga pues me consideró, dijo pues estás en periodo de lactancia, te vas 2 meses a casa, descansas. Y pues ya cuando regresamos, pues gracias a Dios tenía el apoyo de sus 2 abuelitas, mi bebé. Y ahí fue donde se la rifaron ellas y me apoyaron bastante. Y también Estoy era de agradecida 8 a con 8. ellas, sí. Sí les agradezco mucho el apoyo que me dieron sus abuelitas. Pues estas 4 abuelitas como que fueron parte de la residencia, ¿va? Sí. Y no era el programa, ¿verdad? O sea, el plan era una estancia para los niños. Pues O ya las tenías vistas desde antes. no, en ese entonces pues no había guarderías y estaba muy pequeña como para decir quiero soltar a mi bebé a Sí. una guardería y con esta... Y con el virus de que sepa pues, Dios. ajá, Ujú. sí, y pues sí la precaución con la familia pues era al triple yo creo, porque tienes un bebé que lo encargas un día con su abuelita materna, luego después vas con tu abuelita paterna y piensas tú ahí anda el virus de casa en casa. Sí. Luego llegas y la abuelita tiene visitas, más los contactos que tiene y se pone uno así como que Histérica. bien escrupulosa de que tú cuidándote bastante y alguien de tu familia, como decía Alma, no cree y ahí es donde empieza el punto débil. Entonces, Oye, y afecta a luego, todos. sí, y luego se acuerdan que al principio era, pues yo también al principio pues no salía, ¿verdad? Me empezaron a hacer alergia a todos los cubrebocas y me quedé sin poder usar cubreboca. Entonces dije, pues ¿a dónde salgo sin cubrebocas? Nada más podía usar unos de tela, que hasta la fecha, que tienen esta sustancia que mata el contacto, ¿verdad? Pero pues no cierra hermético, o sea, es una sola capa y demás. Entonces yo me mantenía mucho en la casa. Pero luego todos dicen, no, hombre, no salimos. Y luego de repente los platicas. Es que el otro día andábamos y fuimos a visitar y tú, o sea, ese no salimos entre comillas, pues a veces ya uno dudaba, ¿verdad? O sea, no te podías atener mucho a, nosotros estamos solos en la casa. ¿No les pasó a ustedes así también de que te dabas cuenta de que sí salían? O sea, la gente omitía un chorro de información. Pues sí, lo que le comentaba, o sea, por ejemplo, en nuestra cuestión como familia, a lo mejor es muy difícil explicarle a los demás de verlo desde otro ángulo, ¿no? Porque para los demás a lo mejor no es una salida como tal. Sí. Pero médicamente sabemos que eso es una salida Ir al y la súper, fuente por de ejemplo, contagio. Entonces era bien común y empezaron a aumentar el número de casos y te das cuenta que pues la gente sale. Que pues hay salidas que se tienen que hacer, ¿verdad? Que difícilmente ir a la tienda, cosas básicas. Pero pues había otras salidas que pues no correspondían a estar Innecesarias. Ajá, Y aún innecesarias. pacientes infectados, porque nosotros Sí. había veces que estaban algunos cubriendo consultorios, otros covidarios y otro personal estábamos encargados, por ejemplo, de hacer seguimiento a distancia COVID, que era hacer llamadas telefónicas a los pacientes y más que nada a los positivos. Entonces marcabas tú a los pacientes y resulta que no estaban en casa. Oiga, ¿dónde anda? Sí, ¿Tendría que estar aquí encerrado? Estaban haciendo el súper, andaban en la calle en todas partes menos aislados. Sí, Entonces, sí me eso pasó. ayuda mucho. Y luego también la misma familia, bueno, pues en mi caso, o yo creo que en el de todos al principio, pues no directo a tu casa sin salir. Y la misma familia te empiezan a criticar de que, ay, los exagerados, ay, no es cierto, es una mentira. Y sí es difícil también, porque pues no te entienden, no entienden tu situación. Ujú. Y no entienden también como dicen, no, porque nosotros estábamos haciendo llamadas, viendo pacientes, viendo que sí es real, pues para ellos, como no, ellos al principio no conocían ningún caso, decían, no existe.
al principio, ¿verdad? Que empezaban, Ujú. pues 100 casos, 200 casos. Y tú, o sea, pero ya al rato era todo mundo alrededor. Yo soy todavía la ovejita esa negra que hice de los que no tienen COVID, pero sí llegó un momento en que fue más y más, ¿verdad? Pero al principio sí, qué historietas, ¿verdad? De que pues a lo mejor ni existe. Y cómo esta parte emocional, cómo estaba. Porque yo ponía en el flyer de que no es lo mismo, por ejemplo, ser ingeniero o, ¿cómo decirlo? Pues un trabajo godín en una oficina normal, que en algunos trabajos sí los mandaron a sus casas, ¿verdad? Sí. A hacer su trabajo desde casa, que ese fue otro boleto y otro desgaste emocional diferente, porque era las mamás con los hijos, con las otras cosas, porque no tenías ayuda extra, te quitaron guardería, te quitaron todo, ya era el trabajo, más el doble de trabajo, más mira todo lo demás. Ese era otro abarrote. Pero en este era, sí sé lo que está pasando, lo estoy viendo en primera línea, veo que la gente, las medidas que están tomando y las que están ignorando, las veo día a día, cuántos pacientes están nuevos, cuántas pruebas, ¿verdad?, estaban haciendo y demás. Qué impotencia. ¿Ustedes cómo se sentían con eso? ¿Cuál era la emoción? Pues en parte era enojo cuando veías la irresponsabilidad de ciertas personas. Y del otro lado era como que qué tristeza los que están perdiendo familiares. O sea, son Sí. dos tipos de grupos bien separados. Sí. Los que no tomaban atención a las precauciones que decías y los otros que están sufriendo. Las o sea, dos caras de la moneda. Ustedes veían las dos. Ajá. Sí, porque pues así como dice Anita, hasta en las llamadas a mí me tocó hablarle a pacientes para seguimiento y literalmente acababa de fallecer un paciente. Entonces, les Sí. platicaba a mis compañeros que han estado conmigo, ¿qué haces? ¿Qué dices por teléfono? ¿Les das espacio? Ujú. ¿Qué más puedes brindarle o hacer al familiar que está del otro lado, verdad? Sí fue algo muy, muy difícil e impactante, yo creo que para todos. Sí, a mí, bueno, igual cuando estábamos en las llamadas, siempre pensaba que ay, ojalá que esté bien el paciente, porque sí me da mucho sentimiento, como dice Ujú. Alma, de que hubiera fallecido, porque sí te tocaba, sobre Ujú. todo creo que fue como en enero, diciembre, enero, que fue una ola, Ujú. ahí fue cuando yo noté que hubo más gente que fallecía. Sí. Y gente joven. Sí, porque al principio eran, no, puros ancianos. Y luego, Ujú. este no estaba tan anciano, eran veintitantos, ¿verdad? Los que yo conocí alrededor de que les había ido bastante mal. Y también yo creo comentarlo, doctora, la parte difícil de comenzarlos en la vacunación. También fue eso una cosa muy, 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 muy difícil para nosotros. Que se porque- vacune, Sí, fregado. porque la mayoría que se vacunaba no había tanto problema con el adulto mayor. Ujú. Pero con las personas un poquito más jóvenes sí eran muy muy renuentes a asimilar el porqué era la vacunación, ¿no? El aminorar esa gravedad de la enfermedad era de suma importancia para la situación en cómo estábamos en ese momento. Sí, y que era una parte que nos platicaba la doctora Katy, que yo decía, bueno, ahora ya no hay tantos fallecimientos. Decía yo, pues será por el Omicron, las mutaciones o algo. Me decía la doctora Katy, nosotros empezamos a ver un descenso en los fallecimientos con la vacunación. Ujú. O sea, hay muchas menos complicaciones con la vacunación. Entonces, uno en primera línea viendo eso y entonces uno queriendo sacarlo a todos de su casa, es que te tienes que vacunar, ¿verdad? Sí, pues a veces nos tocaba la situación de tener que salir a convencerlos de vacunarlos. Esa parte también les tocó a ustedes. Exactamente, entonces sí, ahí estábamos nosotros como residentes convenciendo al paciente o apoyándolo inclusive si tenían miedo, sobre todo con los menores de 18 años, ¿verdad? Los que batallamos un poquito más porque pues sí, el miedo, ¿no? El miedo a la vacunación, el miedo de qué me van a hacer. O sea, de como que la edad joven sí fue la que tuvo ahí dificultad, pero pues yo creo que la mayoría se ha estado vacunando y eso es algo pues, yo creo que algo muy, muy, muy bueno. Que ustedes lo ven en primera línea, ¿va? Ujú. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no se debe de hacer, pero pues como yo sí estoy a favor de las vacunas, y lo vamos a decir bien rápido antes de que nos vayan a cortar. ¿Qué podrían decir a las personas que no se quieren vacunar desde su experiencia?
tu experiencia, no como un mensaje de que mira, te tienes que vacunar por esto, no, de tu experiencia, ¿tú qué dirías? De lo vivido. Pues yo creo que en mi experiencia yo me enfermé como cosa adrede 2 veces en enero del año pasado y en este enero. Yo creo que si no me hubiera vacunado hubiera terminado en alguna cosa más grave, inclusive hospitalizada. Pues lo que pasa con esta enfermedad es que bajaba tu oxígeno, ¿no? Mayores complicaciones. Gracias a Dios fueron muy leves. O sea, yo lo que siento es que lo mejor que pude haber hecho es vacunarme por respecto a eso, ¿verdad? Las complicaciones que van más allá. ¿Tú qué dirías, Ceci? Pues yo sí recomiendo la vacunación porque pues tienes una oportunidad de pues como fortalecer tu cuerpo, tu sistema inmune para protegerte del virus, pues sí. Y sobre todo, como dice Almita, porque muchos de los jóvenes no quieren, por lo mismo de que no tengo ninguna enfermedad, estoy joven, no la necesito, pero en realidad hubo muchos jóvenes también que fallecieron y que están presentando secuelas, las secuelas también es otra cosa muy importante del COVID. Que lo vimos ahora que tuvimos un pico con Omicron, que no nos dábamos abasto con tanta incapacidad. O sea, teníamos una población muy grande y eso eran los trabajadores, faltaba la familia. Si no hubiera habido ese sistema de vacunación, yo creo que hubiera habido más muertes. Que era la parte que nos platicaba la doctora Katy. Tienen que vacunarse porque si no, esto todavía no se acaba. Sí, entonces ahí está la evidencia. O sea, el número de muertes fue menor ahora después de la vacunación. Sí. Y luego también esta parte de cómo vivirlo como estudiantes, porque ustedes son estudiantes de medicina familiar, el tercer año. ¿Cómo les fue entre el pendiente de que si en la familia se infecta, no se infecta, de que tú también te infectaste, Ceci? Sí, bueno, al principio empezó la pandemia en abril, bueno, se declaró la cuarentena en abril, luego en julio todos los residentes nos enfermamos. Y por lo mismo que convivimos y a pesar de que todos nos cuidamos, pues todos nos contagiamos y sí, solamente esa vez, pero yo casi no tuve síntomas. ¿Y tu familia también se infectó esa vez? No. ¿Cómo te aislaste? Pues en un cuarto, sola. Y sí veía al niño porque le daba pecho, pero siempre estaba con mi cubrebocas dentro de la casa también. ¿Y aunque cómo fue? Bueno, la epidemióloga me dijo lo más probable es que ellos ya estén contagiados, pero ya ve que al principio no se hacían muchas pruebas. Sí. Solamente era la PCR y pues se tardaba y no había muchas. Entonces pues dimos por hecho que ellos estaban contagiados y nada más era estar vigilando si presentaban algún síntoma, que pues lo bueno que no presentaran nada. ¿Y cómo te fue? Bien. Emocionalmente. Emocionalmente mal, porque sí me causaba mucha ansiedad. ¿Qué te daba ansiedad de estar ahí en la cama? Pues más que nada la preocupación, estar pensando de que voy a contagiarlos, pues mi niñito era lo que más me preocupaba. Bien difícil esa Sí. parte también, o sea, sí estoy respirando, pero esto pudiera, que yo pienso ahí que como doctoras ustedes y como estudiantes, pues también se siente peor porque estás viendo la evolución, sabes que sigue, ¿verdad? Estás viviendo la enfermedad y luego te dices, ¿y de secuelas, papá? ¿Cuáles me van a tocar, verdad? Sí. Pero bueno, y como estudiantes, ¿cómo les fue al principio? O sea, ya tenían todas estas, el agua para chocolate, y luego... Pues yo creo que fue difícil porque vas con la idea de que como es una residencia, bueno, la residencia es para hacer la especialidad, ¿verdad? Así como en sí seguir estudiando. Sí. Entonces tú entras con la ilusión de que vas a estudiar y vas a estar llevando clases, estar compartiendo información con médicos, rotando en otros lugares y pues esto no se pudo lograr, ¿verdad? Por esta situación tuvimos que acoplarnos a una nueva manera de estudiar, inclusive nosotros, por horarios, por Zoom, inclusive empezamos nosotros no sabíamos tampoco cómo manejar lo del Zoom, también tuvimos que acoplarnos a usar este tipo de aplicaciones, entonces fue muy difícil, o sea, estar en mucho tiempo también ahí en la unidad, apoyando, pues también llegó un momento en que sí, yo vi a mis compañeros y hubo un momento en que nos estresamos todos, sí, estábamos muy desesperados, unos con enfermos, otros no, entonces sí, con la preocupación, bueno, yo me preocupo mucho,
Y si alguien se enfermaba, era de que cómo estará, si está bien su familia. Con se me pasó también con su niño, con Anita también. Entonces, es como estar al pendiente de todo, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Y tú también te infectaste, Anita? Sí. como ¿Cuántas unas- veces llevas? Creo que llevo 3. Una fue en vacaciones, que no se me hizo prueba, pero pues dije como que el aislamiento ahí estaba en Ujú. vacaciones, pero tuve todos los síntomas. Pero sí es muy, muy estresante saber de que tú estás infectado, pude haber infectado a mi familia. Y más que piensas en que pues tus papás, ¿no? De que Ujú. casi todos tenemos papás con comorbilidades, de que hipertensión o diabetes. Y luego piensas de que ¿y si fui yo? Y te sientes la culpabilidad de que algo vaya a pasar. Sí, pues ustedes andaban Ajá. y todavía siguen ahí, ¿verdad? En la Seguimos. trinchera, ¿verdad? Ajá. Están ahí en la mera mata. Ujú. Aunque, por ejemplo, me platicaba la doctora Katy que en su unidad hicieron un acceso independiente, ¿verdad? O sea, un acceso para la parte de los residentes, para la parte académica que no estaba en contacto con las personas que entraban a Ujú. consulta externa, algo así. Hay un área COVID que está a la entrada de empleados, hay una escalera, Ujú. bajo la escalera se atiende todo paciente con síntoma respiratorio. Se hace un filtro desde la entrada principal del hospital, Ujú. paciente con síntomas respiratorios se envía a filtro respiratorio y ya se atiende. Pero luego también muchos pacientes mienten. Mienten y Dicen que no traen ingresan a la unidad. síntomas, ingresan a la consulta, que en consulta pues la mayoría son pacientes crónicos con diabetes, que tienen presión alta. Ujú. Entonces, pues llega y te empieza a decir de que traigo tos, tuve fiebre, Y dolor tú, de garganta. esto no suena bien. Pero Sí. no es COVID, doctora, no es COVID. Y le pregunto, ¿ya se hizo la prueba? No, pero no es COVID. Y así muchos pacientes te empiezan a decir. Sí, ese es ¿Y otro qué, punto. ¿Y qué sienten cuando te estás dando Coraje. cuenta que el otro paciente, o sea, que el paciente te está echando mentira? Te da coraje ese a ti. Sí, a mí sí me da coraje. Pues te enoja porque van a ingresar más pacientes que no tenían la enfermedad y pues que también son pacientes que durante la pandemia yo creo que vimos más crónicos porque fueron los más de control de mes. Ajá, de control de y mes. embarazadas. También embarazadas del riesgo y estábamos hasta nosotros limpiar, mandábamos a los de mantenimiento a limpiar, Ujú. desinfectar todo porque si ingresaban más pacientes, entonces sí te enoja y te molesta porque pues no veían el grado de La de consecuencia, peligro. hasta dónde podía llegar eso, Ujú. ¿ah? Porque si decía, yo pensaba al principio, cada paciente que dice no tengo síntomas respiratorios y que llega a una unidad privada, pues salvo que tu consultorio esté súper independiente, pero por lo general pues hay muchos edificios, centros médicos, ¿verdad? Entonces para cuando llegan a tu consultorio, pues en mi consultorio son 3 pisos. No sé cuántos consultorios habrá por piso, ¿verdad? Pero luego que el paciente no se pierda, porque si no ya anduvo con su virus para arriba y para abajo, ¿verdad? Hay un área de cirugía ahí en mi oficina, hay pediatras, hay un dermatólogo, un oftalmólogo, el ginecólogo, también hay ginecólogos ahí también. Entonces dices tú, todos estos pacientes no tendrían una complicación, no tienen un problema respiratorio, vienen por otras cosas que tú dirías no tendrían por qué exponerse, ¿verdad? Pero con que se infecte uno, ahí donde entras, pues son esa persona y la otra persona, y luego esa persona se la lleva a su casa más otras tantas personas, ¿verdad? O sea, no es nada más por uno, es sí por mí, pero soy yo, mis hijos, mi esposo, mis papás, y luego para el otro lado el paciente, el otro compañero. O sea, es mucha la responsabilidad de guardarse uno en casa, ¿verdad? Todavía ahorita. Pues qué difícil, muchachas. ¿Y pudieron estudiar? No pudieron estudiar. Es que también hubo un momento al principio de la pandemia que muchos médicos se fueron de licencia o los Ujú. mandaban a cubrir el módulo El COVID, respiratorio. ajá. Entonces pues se quedaban descubiertos los consultorios que era para ver pacientes de seguimiento de mes por mes de su tratamiento, y pues nos mandaban a nosotros. Y pues sí era mucho la carga de trabajo y Ujú. más aparte estudiar también, porque por unos meses suspendimos todas las clases, Ujú. Sí. porque había mucha gente, muchos pacientes. Entonces, Sí, me acuerdo que un tiempo fue que me dijeron que íbamos a suspenderlo, no me acuerdo cuántas, como 2 semanas,
A mí me tocó con ustedes suspender las clases como 2 semanas porque se habían quedado sin médicos en consulta externa. En esa segunda, creo que fue como el segundo pico, Sí, que muchos ya se habían infectado, estaban incapacitados, más los que ya se habían ido de licencia ya se habían ido. Pero en esa segunda se habían infectado más, ya ustedes los habían mandado a los consulta externa. sí. Que me acuerdo que cuando platicamos no estábamos seguros si los iban a mandar al Covital, que es el centro módulo respiratorio, ¿verdad? Así que tú dices. Entonces que les pregunté, ¿los van a mandar al Covitario? No sabemos. Sí, porque luego nos mandaban avisos de que en el DF estaban solicitando residentes y nos dijo el doctor jefe de enseñanza de que en cualquier momento pues les pueden hablar. No sé ¿Y qué pensaron? Cuando dijeron en cualquier momento va a terminar en el DF en un Covitario. Yo soy Tigres, no soy América. No, Pues, era mucho estrés. Sí, más que todo el estrés de que y el miedo, o sea, eso nunca se quitó. El miedo de que dices, y si estoy lejos, y si me enfermo, no va a estar mi familia. Claro. O sea, ¿Verdad? Porque luego, ¿cómo te subes al avión? Y luego pensar, si te infectas en el DF, ponle todo. no regresas. Pues no, ¿verdad? Porque o te subes en el camión y infectas a cuántos, o te subes en el avión y infectas a cuántos. Oye, pues no hay mejor forma, ¿verdad? No hay una buena forma de regresar, ¿verdad? No, pues estuvo como que un poco difícil. Sí. Al principio cuando, pues les digo que yo no salí al principio, fue muy rápido que me hice alérgica al cubrebocas y no fue, pues yo nunca lo he traído todo el tiempo. O sea, mi consulta fue una parte por video, pero no sé, o sea, me hizo alergia muy rápido. Cuando empezó a bajar uno de los picos, empecé a salir al H-E-B a las 9 de la noche, ya casi iban a cerrar, bueno, ahí iba yo al H-E-B, una que otra cosita. Oye, a mí me daba mucho enojo ver la gente que se ponía el cubrebocas aquí, y yo decía, bueno, la gente que está trabajando es gente, yo pensaba para mis adentros, hay gente que no se puede ir a su casa, hay gente que tuvimos opción, pero hay otra tanta como ustedes, ¿verdad? Y como yo decía, los del transporte público, lo de los bancos, los de los supermercados. O sea, hubo gente que no tuvo opción de irse a su casa. Sí, los servicios básicos no pueden detenerse. Ajá, entonces, pues yo decía, pero me daba mucho enojo. ¿Se pone el cubrebocas, por favor? Oye, yo decía, es que estamos exponiendo a esa otra persona que no tiene opción de irse a su casa. Uno sí tiene opción de ponerse su cubrebocas, que nos explicaba la doctora Kat. Abajo es para que no contagies. La nariz es para que tú no te contagies. Entonces diría yo, pues ni siquiera es una cuestión egoísta, ¿verdad? Porque pues tú te taparías tu nariz y que ahí se infecten todo. No. Es pienso yo, decía yo que quedaba muy a la vista de qué estamos hechos, cómo estamos hechos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer nuestra introspección ahí, nuestro análisis personal. ¿Cómo pude acatar yo estas indicaciones? Mis cuestionamientos, porque todo el mundo fue experto al COVID en un momento, ¿verdad? Contadores, ingenieros, arquitectos, futbolistas, todo el mundo fue experto al COVID. Y entonces, ¿cómo fue que tú reaccionaste? ¿Cuáles fueron las herramientas que echaste a andar? ¿Cómo esto que ustedes hablan, verdad? De el preocuparse por el otro, ¿verdad? Y bueno, y en estas llamadas, el no preocuparse por el otro, ¿verdad? Pero yo creo que esta pandemia nos está dejando esa parte de, si uno quiere, ¿verdad? De poder analizar cómo vivimos nuestra pandemia, cómo nos estamos comportando con las indicaciones, porque este programa de ser mamá y los muchachos, ¿qué onda? Porque luego uno de repente pregunta, ¿verdad? Y es que mi huerco es bien cabezón. ¿Y tú cómo le hiciste, Esperancita, con tus reglas de lávate las manos, no salgas, no vayas, ¿verdad? O si estás infectado, guárdate tantos días. Porque luego la gente empezó a hacer estancias cortas, ¿verdad? Aislamientos cortos. Ah, sí, ya se me quitaron los síntomas, ya, 5 días, vámonos. Espérate, nadie dijo eso. Fue una indicación que daba el doctor de la O
y tú hacías con esa indicación lo que a ti te daba la gana, ¿verdad? O sea, sí había gente muy apegada a la regla, pero también hubo gente que sufría estas situaciones de ansiedad en casa también, ¿verdad? Entonces yo sí creo que esta pandemia nos deja analizar muchas cosas, ¿no? No sé ustedes qué piensen, analizar los compañeros, el ver que hay gente bien valiosa, ¿verdad? Y pues creo que su instituto y la Secretaría de Salud con las uñas, pero pues de verdad sí creo yo que fue mucho el trabajo. Yo también por eso pensaba invitarlas, porque dije, a veces uno no se da cuenta todo lo que está pasando allá adentro. Y si la gente puede ver un pedacito, aparte de que aprendemos lo que ustedes nos están platicando, y el conocer también es darnos más herramientas para la vida, pues también, oye, me voy a preocupar más, ¿verdad? Quizá ya vi como las doctoras, porque ustedes son una generación. Ustedes son R3, pero hay R2 y R1. Y hay R1, 2, 3 de medicina familiar, de neuro, de gine, de pediatría. O sea, están llenos los hospitales de estudiantes, ¿verdad? Más los médicos generales y demás cosas, ¿verdad? Pero son muchísimos, ¿verdad? Y todos vivieron situaciones como estas. Ustedes, ¿qué podrían platicarnos de esta, compartirnos de esta, pues, introspección? ¿Qué encontraron? ¿Qué se toparon? Yo creo que lo que más me encontré fue la parte de la salud mental, que a lo mejor en ese momento no nos enfocamos tanto por la enfermedad, ver las consecuencias de un aislamiento, como decía Ceci, estar en tu cuarto tú solo, Sí. o sea, el apego a tu familia, no puedes ni abrazarlos, besarlos, cosas que lo hacías anteriormente, ya lo dejaste de hacer, y un desapego a esto, o sea, sí fue una situación problemática después para los pacientes. A mí me ha tocado pacientes en la consulta que todavía tienen problemas de ansiedad post-COVID o trastornos de Sí. pánico. Sí. Entonces, yo acabo de rotar hace poquito en el área de psiquiatría, entonces sí ha habido un gran número de pacientes que están yendo por enfermarse mentalmente, por así decirlo. Entonces son cosas que a veces hacemos de lado y que hay cosas, y es algo que debemos de ponerle atención, que puede afectarlo a él y a su familia. Pues sí, yo creo que sería una de suma importancia darle un seguimiento. Que esta pandemia vino a darnos ese coscorronazo, ¿verdad? Acuérdense, porque ya tenemos muchos años de que la salud mental es importante. Acuérdense que la número 1 de incapacidad es la depresión, y cuesta tantos años, tanto dinero, y es una enfermedad cara porque la gente deja de trabajar, ¿verdad? Y que puede llegar hasta el suicidio. Pero pues esta pandemia viene a darnos un coscorronazo. Acuérdate, la salud mental es importante. ¿Y ustedes, chicas? Anita y Ceci. Pues los pacientes sobrevivientes de COVID, los que estuvieron hospitalizados, están afectados porque estuvieron viendo de cerca camillas de contigüidad, pacientes que los entubaban, de repente amaneces y la cama ya está vacía, está otro paciente, y ellos pues nada más te platican sus experiencias y te quedas así como que el Señor vio más de cerca todo, de la evolución tan rápida de la enfermedad. Y básicamente son los que van por un padecimiento, pero ya empiezas a escarbar, a preguntar, y sí les afectó bastante el estar viviéndolo eso. La muerte de cerquitas, ¿verdad? Que Sí, todos somos vulnerables, todos nos vamos a ir, no sabemos cuándo. Pensar que tú te puedes complicar en la noche y que te van a entubar. Y ya no amanecer, ¿verdad? Y firmé que no me entubaran, o si acepté, no acepté, mi familia no quiere que me entuben. Estuvo difícil. Esa parte. ¿Y contigo, Sí, Ceci? bueno, como lo que comenta Anita, nos llegan así pacientes en la consulta que te platican esa experiencia y como que sí te traen todos los síntomas de un estrés postraumático. De un paciente, me acuerdo que también pues se despidió de su familia porque pues ya no pueden entrar contigo y se les quiebra la voz cuando Que a ustedes no se les quebra con ustedes, a mí sí se me quiebra cuando me están platicando de que estoy aquí aislado. Y eso que dice Anita, de que ellos ven cómo empiezan a fallecer los demás del cuarto y pues no saben si van a volver a ver a su familia. Entonces sí están muy afectados los pacientes. Sí, en la consulta, bueno, a mí me tocó mucho después del pico fuerte al principio.
veas los pacientes, veas un crónico, el señor, la señora esposos por diabetes, hipertensión, ya nada más llegaba la señora, ¿y cómo está la señora y su esposo? No, pues es que falleció por COVID. O sea, eran varios casos así de parejas que siempre venían juntos los dos, así el matrimonio, y ya nada más venía un miembro de la familia Sí. fallecido por COVID. ¿Verdad? Qué difícil esa parte. Y con sus papás, porque ustedes también son hijas. Bueno, yo batallé porque mis papás son mi mamá diabética, hipertensa, mi papá con hipertensión, pero pues también como que en el principio no quieren hacer caso y siguen viendo a la vecina, siguen teniendo esas salidas ahí en su colonia, entonces no te hacen caso, entonces también es como batallar y estrés también por lo mismo. Ellos se asustaron menos, no era de que, Ceci, ya no vayas a la residencia, quédate aquí, No. te vas a morir. No. No, pero como mi mamá me ayudaba a cuidar al niño, pues yo sí me estresaba también por eso. Y también pues porque no quería que les pasara nada. Pero ellos más alivianados. ¿Y los tuyos, Alma? ¿Cómo te fue con tus papás? Bueno, ¿No te dijeron, ya no vayas a ese hospital? ya? no, al contrario, nada más de que las medidas o de que sí me dejaban a veces afuera de mi casa. Ah, ok. Ahí te quedas hasta que te limpies todo. Mamá sí de que volada por el pasillo pasar las cosas, pero no, al contrario, yo creo que mi mamá sí era muy entendida respecto a eso y sí, creo que sí me hacía caso. Aunque es muy difícil, ha de creer la gente que como médicos es muy fácil para nosotros con la familia llevar a cabo todo y es la parte más difícil con nuestra propia familia. Sí. Ujú. ¿Y contigo, Anita, cómo te fue con tu familia? Pues no, la familia sí entiende, o sea, es algo que nosotros traemos la vocación, para eso estudiamos bastante, pues es un riesgo que pues todos tenemos, ¿verdad? Entonces pues sí era como que llegas del hospital a tu casa, dejas los zapatos afuera, te echas Lysol, te metes a bañar, la ropa en una bolsa aparte, es todo un ritual Ujú. antes de llegar y abrazar a tu familia. Sí, me acuerdo, la primeritita Ajá. vez que salí a ver a un paciente al consultorio, regresé, me bañé, me cambié y dije, ahora sí, ya estoy lista. Y luego me dice mi esposo, no te vas a poder bañar cada vez que sales y que entras. Y yo, demonios, creo que es cierto. O sea, no me puedo estar bañando muchas veces al día. Y todavía no nos faltaba agua, ¿verdad? Entre comillas. Pero como uno tiene que irse adaptando, ¿verdad? O sea, creo que esta pandemia pues todavía no acaba, pero sí creo que pues hay mucha gente buena también, hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente así como ustedes, que están con su vocación y ayudando y de verdad preocupándose por las personas, que estén bien, ¿verdad? No por, déjame le jalo el copete a esta persona de puro placer. Pues no, o sea, de verdad, así como escuchamos a las doctoras preocupadas por sus pacientes, ojalá que el paciente esté bien, me conmueve que viene ahora la señora, pues muchas gracias, ¿verdad? Por siempre estar al pendiente de nuestra salud, pero este es el común, o sea, no es el raro, o sea, lo común es que los doctores sí se ocupen, ¿verdad? La situación de los tiempos y demás, bueno, uno tiene que enfocarse, ¿verdad? A veces a mí los pacientes me quieren, déjame le platico desde que nací, cómo ha ido este proceso. Y yo, es un paciente de urgencias en un cuadro psicótico, por ejemplo, hace rato. Y yo, sí. Pero yo sí necesito saber, es el primer cuadro, cuándo empezó, consumió sustancias. Y entonces, a veces la familia o el mismo paciente se queda como, es que no quiere escucharme. Sí, pero a veces uno tiene un chorro de preguntas importantes, ¿verdad? Antes de que el paciente se me ponga peor o antes de que tengamos que aislarlo o antes de que tengamos que hacer algo. Pero esas cosas a veces se ven diferente, ¿verdad? A veces se ven, o todo está escribiendo y no voltea a verme, que es otro de los comentarios que escucho. Y yo digo, a favor de ustedes también. Y a favor mío, porque pues en el expediente. Digo, es que hay información tan importante que yo necesito poner ahí cuántos días tiene con este medicamento y cuántos con este otro, ¿verdad? Entonces, como hay muchas cosas que los pacientes, si nosotros pudiéramos explicarle, por eso pensaba yo en este programa que, pues sí, es que todo lo que tú me estás diciendo me es tan importante que lo tengo que poner aquí en este expediente. Por si yo no estoy para la siguiente, alguien va a venir y leer el expediente y va a ver, ¿verdad? Anita y Ceci tuvieron COVID así y así, pasó esto y no sé qué.
Y entonces el siguiente médico, ahí está tu información, ¿verdad? Y quería preguntarles, muchachas, nos preguntan, ¿qué tipo de apoyo recibieron ustedes de parte del gobierno? Bueno, al principio nosotros si pasábamos por el área de respiratorio COVID se nos daba un equipo de protección. El Nos blanco, daba la careta y eso. doble guante, Cubrebocas. cubrebocas, ok. Y los cubrebocas o sea, que sí los De protegían. concha o Sí. de 95 Ujú. O sea, sí recibieron ese apoyo. al principio. Sí, nuestro material correspondiente, sí. Al principio sí. Ujú. Sí. Bueno, es que como todos los insumos Se acaban. terminando, y lo más de riesgo se le dedicaba más su equipo de protección más completo, En los el que comitarios. estaba más expuesto. Ujú. Ajá. O sea, Ajá. sí, por ejemplo, la persona que está en la entrada del hospital, el que llega Ujú. un paciente que dice traigo tos, bueno, ese filtro respiratorio, esa persona ya tuvo contacto con un paciente, entonces Entonces él esa tenía persona que le tener- daban más, ¿verdad? O sea, dependía prioridad. del protocolo. Al inicio de la pandemia, pues no se sabía cómo era todo esto, ¿verdad? Ujú. Y sí nos repartían el equipo. Ya después vimos cómo se transmitía, quién estaba más en Ujú. contacto, y ese tipo de personas ya era más dirigido el equipo, por así decirlo. Y entonces se empiezan a acabar los consumos y se empieza a distribuir a las personas, por ejemplo, estos primeros contactos, que eran las de mayor riesgo. Exactamente. Sí. Y que hayan visto ustedes ahí, dicen que todos tenemos esto, pero no hay. Ya ven que decían al principio. A mí me tocó de escuchar en las noticias. Hay 80 camas todavía disponibles. Y hubo una paciente marcándome que si yo sabía dónde podía haber un lugar, porque ya habían recorrido todos los hospitales y no encontraban un lugar para internar a su paciente que ya no podía respirar. Entonces decía yo, ¿y dónde están esas 80 camas que no las encontramos? Al final encontró una, y pues ahí quedó, ¿verdad? Pero no, se recuperó y todo, ¿verdad? No quiero decir ahí quedó, no. Digo, ahí quedó la búsqueda, ahí cuando llegó a esa cama. Pero ¿a ustedes les tocó algo de eso? De escucharlo sí, pero por ejemplo nosotros sabíamos que los hospitales había áreas que eran inclusive de consulta externa que se convirtieron en COVID. covitario. Ajá. Entonces sí, por parte de un amigo yo me enteré que sí estaba, por ejemplo, que cierto hospital ya estaba completamente lleno, otros tenían que viajar a algunos estados inclusive, pero internamente lo desconozco. O sea, no. Y entonces era como que consultas externas y se hicieron comentarios, ¿por qué? por la demanda ajá, que por hubo la de demanda de pacientes. O sea, dejaban de consultar a los crónicos para ver puro COVID. Esto es más que todo en hospitales de zona, ¿verdad? Sí. Hospitales generales Cerraron de zona. toda Como la en la consulta, 6, por ejemplo. Cerraron la Exactamente. consulta de especialidades y le pusieron los Sí, hubo un tiempo que nosotros ocupábamos mandar a alguien al gastroenterólogo, a urología, a nefrología, y teníamos cerradas los pases, las consultas, ¿verdad? Los envíos. Ya no había, pues Salvo todos que fuera estábamos- una urgencia, pues sí, se hacía el pase, porque esa área se utilizó para hacer la atención a paciente COVID, y pacientes que ocupaban simplemente una receta del especialista, ya lo tenían, lo que hacíamos era reautorizar ahí mismo en coordinación entre nuestra clínica. Ujú. ¿Sabe qué? Su medicamento se lo autorizó tantos meses para ver si la situación cambia. Y ya con eso ganabas tiempo y el paciente seguía teniendo su medicamento de segundo nivel. Sí, fue un proceso difícil, tuvimos que adaptarnos y como resolver con lo que teníamos en la unidad los problemas de los pacientes. Y pues como dice Anita, autorizándoles medicamento o mandándolos ahí mismo en con los equipos de salud que hay, mientras podían verlos en segundo nivel. Y esta parte también era como, es que no he escuchado de todo lo que nos han platicado hoy, no escucho un punto donde digan, y de aquí dejamos de ser útiles y nos descansamos. No han llegado a esa parte. No. O sea, definitivamente ustedes siguen en donde, bueno, si hay menos pacientes, todo está menos grave. ¿Los hospitales ya empiezan a tomar forma o todavía no? Todavía hay, bueno, todavía en cuanto a consulta de módulo respiratorio siguen llegando Ujú. pacientes. O sea, sí Ujú. hubo un ligero, o sea, sí disminuyó la cantidad de pacientes, pero ahorita yo creo que otra vez va en un pequeño ascenso. Entonces, o sea, el área de consulta de módulo respiratorio, ahí sí.
no lo pueden quitar, o sea, se Todavía sigue, no sigue está habiendo y ustedes cerrado. siguen viendo en su módulo por lo menos lo que a ustedes les corresponde, las infecciones siguen aumentando. Se siguen haciendo Despacito pruebas. y ahí siguen, y se siguen Ujú. haciendo pruebas. Ujú. Y entonces, fíjate que, y ustedes por ser médicos familiares, que son como el primer contacto, ¿no? Ujú. Ustedes fueron, pues los que quedaron ahí, pues no vamos a encontrar un psiquiatra ahí de primer contacto, ¿verdad? Pues no, o sea, salvo la emergencia o complicaciones o demás, ¿verdad? Y entonces, ustedes, ¿cómo les fue también en esta parte de insumos para las pruebas, para manejar a los pacientes? ¿Cómo les fue a ustedes desde su experiencia en su clínica? De insumos, pues yo recuerdo que hubo un tiempo que nos quedamos sin antibacterial, Sin jabón. sin Sin jabón. jabón. Para las manos. ¿Qué más? Pues los cubrebocas. Los cubrebocas, Sí, hemos ¿no? batallado para los simples de triple capa. Yo Ya sigo no. comprando los míos. Sí, Yo mayormente, está mal que lo diga, pero casi todos hemos comprado equipo material. Pues es nuestra seguridad, ¿verdad? Claro. Estamos invirtiendo en eso. Y, O para limpiar el consultorio, por ejemplo, cuando a nosotros nos tocaba cubrir un consultorio, a limpiar todo con sanitas, gel antibacterial y, bueno, iba a decir marcas, Lysol, Ya la dije yo. el Lysol, entonces sí era parte de nosotros. parte de nuestra seguridad, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿cómo le haces? Y sí entiendo, por ejemplo, cuando veíamos, pues ya de por sí nuestro sistema de salud en general, pues no es de los más fuertes, ¿verdad? No es de los más rechonchos y vasos de que sí, aquí hay mucho medicamento para los crónicos, o sea, no estábamos en esa situación. Cuando viene esta pandemia y nos golpea, ¿verdad? A mí hasta se me figuraba que como habíamos aprendido, yo hice medicina en la facultad, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues ahí estábamos acostumbrados a trabajar con las uñas. Entonces hacías durar una gasa, la partías muy bien, guardabas y hacías la curación con un cuarto Con de un gasa, guante. ¿verdad? Ándale, y con un Y guante. una bolsa del guante vuelta al revés. Sí, sí, claro, claro. Entonces yo decía, pues es que uno está entrenado, desde mi experiencia, Ujú. pues a hacer maravillas con poquito, ¿verdad? Entonces dije yo, pues ya aguantamos un chorro esta pandemia y sigue habiendo, o sea, yo veía en la televisión a veces, gentes en las calles, atendiéndose en otros países en las calles. Dije yo, pues nosotros vamos a llegar así porque pues nuestro país no es como que de los más ricos, ¿verdad? Económicamente, pero no nos pasó eso. Creo que esa parte también tuvo que ver que esa gasita que teníamos o ese cubrebocas que teníamos, Ajá. hacerle un buen uso para que nos rindiera lo necesario, ¿verdad? Nos adaptamos a lo que hay. Sí, ¿verdad? Sí. Y esa parte también se me hace importante. Porque pues el tema de hoy está pesado. Está pesado, sí entiendo. Ahí que no se les vaya a atorar el taquito de la comida. Pero sí creo que nosotros podemos hacer un cambio si conocemos la otra mitad. ¿Verdad? Pues como me decía un residente de las clases también de psiquiatría, decía, es que si no te dicen, doctora, por mí comes, Por mi comida. ¿verdad? Por mí comes, no hiciste residencia. Entonces, pues qué cruel también, ¿verdad? Porque si entendemos su parte, ¿verdad? De que esta persona, por ejemplo, buscando una cama de internamiento y toda la impotencia, pero también del otro lado los médicos, oye, la impotencia, ¿qué haces? ¿Verdad? ¿Les tocó dar respiración manual también o no llegamos a esos puntos? No, en No. nuestra unidad no. De la unidad no. ¿Y tenían ustedes unidades respiratorias o en su unidad nada más era? No hay internamientos en la unidad que estamos nosotros, en la 43 de Escobedo. Y ahí los referimos al hospital. Tenemos una ambulancia, vaya, para traslados. Entonces ustedes nada más diagnostican, preparan y mandan. Y- Ajá. Y en caso de los trabajadores, pues se les hace prueba y se les da la incapacidad. Y esa fue otra, ¿verdad? Ese fue otro boom cuando las incapacidades, ¿verdad? Que Ujú. ¿cómo era el problema? Que ya no querían dar incapacidad. No, ¿se acuerdan? Se me hace que fue cuando brotó el Omicron. Que eran
todo el mundo ya estaba infectado. Ujú. Y entonces las filas para la incapacidad eran súper largas. Bastante. Se tuvo que cambiar y adecuar el protocolo. Cada día era diferente. Recuerdo un lunes nos tocó de que así de gente y bueno, vamos a hacer una fila. Los que ya traen prueba positiva, vámonos a lo administrativo. Se les va a hacer válida su prueba de laboratorio privado. Ujú. Los que ocupen consulta, pasan y con prueba positiva. Y los que no, pues vienen estables, son de la incapacidad, a su casa, a aislarse. Y al día Era- siguiente, ajá. a ver cómo nos va. Sí. Pues doctoras, nos han dado pues mucha información súper valiosa. Creo que para las personas no médicos, fuera ajenos a este mundo, tienen mucha información. Muchas gracias otra vez, ¿verdad? Primero por estar aquí, segundo por no rendirse, porque se pudieron ver salido de su especialidad, pudimos ver sido menos residentes todavía. Muchas gracias. Y ya saben, la pandemia sigue, necesitamos seguir estas medidas generales que nos platican las doctoras, la vacunación comprobado, ¿verdad? Pues ya se infectaron todos ellos y siguen ahí a pie del cañón. Ujú. Les damos las gracias. Ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan nos la pueden dejar en la página de la UPG Radio, ahí en Facebook. Nosotros los vamos a leer y con gusto les vamos a dar seguimiento a sus dudas. Muchas gracias. La semana que entra vamos a tener una plática más divertida que esta. Esta era como para hacer conciencia, para ver cómo nos estaba yendo. Pero la semana que entra les voy a platicar. Vamos a empezar con los refritos que ya nos habían pedido. ¿Cómo hacerle con las mamás? ¿Cuándo los llevamos a los conciertos a los niños? ¿Cómo explicarles qué hacer? Les jalamos los pelos, los amarramos en cinta. Ya les vamos a platicar. Y le damos las gracias a la Universidad Pedro de Gante, al contador público Fernando Garza, que hizo posible que estuviéramos aquí, al director de Radio UPG, al licenciado Enrique Sánchez, muchas gracias por el espacio. Nuestras redes sociales, acuérdense que nos pueden seguir en Facebook, YouTube y TikTok. Las doctoras tienen un regalito de Mente Saludable para que también ahí nos sigan en Radio UPG y en Mente Saludable. Instagram y Twitter, Radio UPG Oficial. Y recuerda descargar nuestra app para que nos sintonices en Radio UPG, www.radio.upg.mx, y sintoniza la mejor estación de radio, el 1390M de amplitud modulada. Los teléfonos en cabina 8186-033602 y 03 para cualquier comentario. Y no se te olvide conocer las opciones educativas que te ofrece la Universidad Pedro de Gante en el www.upg.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Ser Mamá y Disfrutar el Viaje. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el martes.